Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para algunos, ¿cómo andan? Hola Mati, ¿cómo andás? Hola, Emi. Gracias por la invitación. Bienvenido, bienvenidos a todos. Bueno, estamos inaugurando hoy un ciclo nuevo que en un derroche de creatividad llamamos Conversaciones en Baikal y tiene un formato raro porque los que están acá son todos integrantes de Baikal, pero esta conversación la vamos a poner pública en YouTube, creo que vamos a hacer un podcast también, así que esto que como siempre es medio interno y de entrecasa, esta vez va a estar en una vidriera pública. Así que bueno, vamos a probar este formato nuevo y nos encanta inaugurarlo con Mati. Mati es un emprendedor de esos improbables que está haciendo algo que si uno lo ve sin él, dice esto no puede funcionar jamás. De hecho, yo se lo dije cuando estaba arrancando. Él fuimos a tomar un café y le dije ni lo intentes, no hay chances. Y bueno, nos cerró la boca a todos, a mí entre ellos, porque está haciendo algo que está buenísimo. Se llama Grid Exponencial. ¿Y querés contar un poco, Mati, sobre el proyecto y cómo llegaste? Acá hay una mezcla de integrantes de Baikal de distintas membresías y hay mucha gente de Baikal joven. Así que también tenés probablemente un semillero piola para tus futuros emprendedores y emprendedoras. Genial, buenísimo. Bueno, gracias, Emi, como te decía, por la invitación. Siempre está bueno estar en esta charla. Bueno, para poner un poco de contexto, contaba que mi background y les cuento un poco el contexto de la historia, y mi background es de negocios, estudié administración y hice una maestría en finanzas, y profesionalmente siempre estuve vinculado desde muy joven, desde los 23 años, en emprender en tecnología. Pero cuando digo tecnología, digo desarrollando tecnología, que tal vez no es lo más común en el mundo de los emprendimientos en Argentina, en Latinoamérica, sino que son emprendimientos que utilizan tecnología para desarrollar productos y servicios. En el caso de mi experiencia fue desarrollando nuevas tecnologías, hardware y software. En mi caso para appliances en la industria del broadcast, para monitorear headends de cables y canales de televisión. Esto Eh, para tener un contexto, más o menos, ¿hace cuánto fue y a qué edad lo Eso hiciste? fue 2002, 2001, entre 2001 y 2002, en un momento interesante O del sea, país. agarraste pleno estallido de la burbuja tecnológica y de la Argentina y estabas haciendo eso. Claro, o sea, yo siempre tenía intención de emprender, no llegué a la ola .com, no me dio la edad o el momento, y después por otro lado, no había laburo también. Es como que joven profesional era muy difícil, digamos, realmente como que eso es Argentina. Hoy estamos complicadísimos, pero para profesionales es como que no, es una realidad muy distinta, ¿no? Entonces, esa combinación de cosas, mi intención de emprender, se me cruzó este proyecto, y bueno, me tiré sin saber muy bien, y me fue cautivando ese enfoque tecnológico, ¿no? De entender tecnología o poder ser un traductor de esas tecnologías al mundo productivo y convivir con interlocutores del mundo tecnológico profundo, ¿no? De bajo nivel, ¿no? Que es en general difícil de encontrar, como decía antes, Mati, empresas ahí contanos similares. un poquito más ese momento, ese puente entre lo que hiciste más a nivel estudio y este momento de primer movimiento profesional. O sea, vos lo empezaste a pensar y a hacer cuando estabas en la carrera, terminaste la carrera y te pusiste a ver qué hacías, porque hay un montón de gente que está como en esa transición, que está pensando en cosas pero a la vez está estudiando. ¿Cómo fue tu caso? En mi caso yo empecé a estudiar, estudiando economía. Es como que tenía como un anhelo de mayor sofisticación de carrera universitaria, pero después trabajé en Cancillería siendo pasante en los primeros años de carrera, y fue como ese encuentro con los economistas de Cancillería,
y como me expulsó de esa idea de querer ser economista, y siempre me había interesado el mundo de las empresas, entonces ahí me moví a administración, ¿no? Que tenía menos sofisticación y menos matemática, y la verdad que es una carrera muy light, sobre todo en la UBA, que es una carrera como de management para jóvenes de 20 años, medio rara, pero nada, me sirvió para tener algunas dinámicas, y en el medio de esa carrera conocí a la persona que me abrió esta posibilidad de emprender, y yo en realidad quería salir de Cancillería, es como que ya estaba harto, no había trabajo, como decía antes, y a mí me tentaba, no lo tenía planeado emprender tan rápido, ¿no? Como que tenía pensado más por ahí hacer algo de laburo profesional, se me cayó encima eso y bueno, como que lo agarré y después ya no pude salir, ¿no? La pregunta cliché obvia de este momento es si tuvieras que pensar desde tu experiencia de hoy, ¿estuvo bien administración? ¿Hubiese estado mejor economía? ¿O tendrías que no haber estudiado o haber estudiado otra cosa? Obviamente no tenés un doble ciego, pues no podés correr tu vida con otro, con otra formación, pero si tuvieras que repensar ese inicio, ¿estuvo bien o hubieses cambiado algo? Sí, por el proceso, mirando para atrás, digo, estoy conforme. Pero si le tengo que recomendar a alguien que está empezando, no le recomendaría estudiar administración. Me parece que son skills que se pueden aprender mucho más en la práctica. Me parece que hoy con la oferta también online, incluso un MBA, aunque no soy muy fanático de los MBAs, es algo que se puede adquirir, y me parece mucho más relevante tener una formación más dura de grado, que te abre un panorama mucho más amplio y te da mayor profundidad técnica, que estudiar una carrera tan blanda como administración, que incluso en la UBA es bastante, casi exclusivamente relacionada al management y no a cuestiones técnicas que podrían estar alrededor de la administración, como finanzas, como contabilidad, como procesos, etcétera, que no se le pone tanto el foco a eso, ¿no? Entonces, no, hoy recomiendo mucho más que si alguien está interesado en ese mundo de administración, digo, bueno, lo más próximo a eso, pero que te da un poquito más, es ingeniería industrial, digamos, ¿no? O sea, por lo menos tener una base de ingeniería que te permita estar más conectado con ese mundo más duro, ¿no? Buenísimo. ¿Y cómo sigue la película? O sea, hiciste administración y ahí cómo Hice enganchás. administración, después enganché con este emprendimiento, y ahí mi carrera de administración se hizo bastante larga, porque estaba copadísimo con emprender y laburaba 24/7, entonces quedó ahí medio relegada, y en un momento me puse las pilas y dije, bueno, voy a dar una materia por cuatrimestre y me voy a recibir en 4 años, pero me voy a recibir, y bueno, terminé haciendo eso y me recibí. Y cuando me recibí, ahí ya empecé a conectar directamente con querer con sacarme la espina de hacer algo más técnico, entonces empecé a ver el tema de la maestría en finanzas. De hecho, el director de la carrera me decía, no, pero tenés que hacer un MBA, y le digo, no. Me dice, y me tenés al Venture Capital, le decía yo, y me dice, bueno, pero te vas a comer procesos estocásticos porque te interesa el Venture Capital, y no vas a aplicar nada, y no vas a ver nada de Venture Capital. Y le digo, no, eso es lo que quiero, digamos, como que quiero comerme esas cuestiones más duras. Y ahí, después de recibirme, hice la maestría en finanzas, y ya queriendo salir de mi empresa, ¿no? Como que fue un proceso que me costó un montón, que fueron como varios años, y que tuve que hacer la maestría en finanzas, tuve que hacer otra empresa que no funcionó, como que tuve que dar bastantes vueltas hasta que realmente tomé la decisión de decir, bueno, necesito arrancar de cero de vuelta, hoja en blanco, sin saber realmente lo que voy a hacer, porque estaba esperando tener el puente claro, y hasta el momento dije, hasta que no tome yo la decisión interna de cortar, esto como que no va a ocurrir. Entonces ese fue por ahí el momento más de mayor claridad para salir, digamos, ¿no? Tuve mucho tiempo dando vuelta hasta que dije, no,
sin Hubo algo ahí, las... Mati, en esa decisión personal de cortar, porque es algo que se repite en un montón de emprendedores. Yo justo ahora en algunos cursos de Baikal estoy contando algunos puntos de la biografía de Jeff Bezos y también tiene un momento donde hace un clic y se sale de la compañía en la que él estaba trabajando, que no era, digamos, no era una pyme, sino que era una compañía súper importante para fundar Amazon, que era un proyecto increíblemente improbable. ¿Hubo algo ahí que dijiste, bueno, ese clic lo provocó algo? Sí, yo estuve literal 3 años, o sea, en un momento me cayó la ficha que no era con mi socio con quien yo iba a construir un camino de mayor impacto, de mayor crecimiento con esa empresa. Era una empresa que estaba buenísima, que era súper tecnológica, pero que no tenía la ambición necesaria para ir a donde podía ir, y a mí me interesaba complicarme un poco más la vida. Y a mi socio no, le interesaba decir cuando viene la buena la agarro, cuando viene la mala me ajusto. Me costó muchísimo comprender eso. Hoy mirándolo digo, no, o sea, está bien, o sea, como que, como que admiro su Tenía claridad, razón. digo, ¿no? Tenía razón. Y como que me peleé mucho con eso, pero después mirándolo, digo, qué bien que pudo él plantarse también en ese lugar, digamos, ¿no? Como que eso estuvo muy bueno. Podríamos haber estado en una cosa medio empantanada, chiclosa, y él lo tenía claro, digamos. Él decía, bueno, si vos querés seguir acá, es esto, digamos, no vamos a ir a. No me jodas más con Endeavor, decía, ¿entendés? Como que no quiero contarle cuál es mi visión a 10 años, a 20 años, a Endeavor, digamos, ¿no? No quiero Eh, hacer historia, quiero plata en la cuenta. claro, y ya hice un montón, digo, tengo una empresa que funciona, que vende toda Latinoamérica y es espectacular, hacemos súper tecnología y nada, con eso estoy más que conforme. Y, y en un momento hicimos, como empezamos a transitar ese lodo, porque él me dijo, no, hagamos un plan, así vos te quedás con la mitad de la empresa ahí y entonces vos la llevás a donde quieran, ¿sí? Estuvimos un año con abogados ahí dando vueltas para ver cómo era esa transición. Y un día yo como le hice una prueba más ácida de realmente si ese plan él lo sentía, y la respuesta que me dio como que fue clara que él no estaba para ese proceso de transición, y yo tampoco estaba para ese proceso de transición, y dije, bueno, no sé cómo voy a salir de acá, pero sé que tengo que salir, me ajustaré el cinturón. Me acuerdo que salí de esa reunión con él, que vive en La Plata, y la llamé a mi mujer y dije, che, vamos a ajustarnos y yo tengo que salir de acá porque si no salgo nunca voy a poder entender qué es lo que viene, digamos, ¿no? Y ahí se alinearon los planetas porque justo entró Ahí otra todavía empresa. no tenías hijos, ¿no? No, tenía una hija Ah, y en el proceso, ya con la decisión tomada, pero en el proceso de salida, el día que salí formalmente de la empresa, o sea que firmé mi última asamblea y directorio, eh, mi mujer se quedó embarazada de mi segundo hijo. Así que, como dijo un cuñado mío en esa época, me dice, no, este es un momento, era 2013, es un momento, o sea, segundo mandato de Cristina, ya empezaba a complicarse cosas, el país estaba más complicado, y me decía, no, es un momento para aferrarse a la silla y bajar los costos fijos. Le digo, estoy en el camino totalmente opuesto, le digo. Así que, no, es buen consejo que me está dando. Tenés razón aparte, pero estoy por el camino correcto. En subir los costos fijos y en construir incertidumbre. Y ahí me inventé un proceso cuando salí de ver realmente qué quería hacer, y me puse tres líneas de trabajo, o sea que fue el segundo semestre de 2013, y me puse, voy a ver si puedo hacer consultoría, voy a ver si soy una oferta para el mercado de trabajo, tenía 35 años, eh, y voy a ver si hay algo que pueda hacer en el mundo de emprender, que ya me interesaba el mundo científico y el mundo del venture capital, como que tenía esos títulos para explorar. Y, y iba a las reuniones de los headhunters
y terminaba en la reunión de los headhunters contándole que también veía una punta en conectar el mundo científico con el venture capital, y me decían tipo, pero vos no me podés decir tu idea en una entrevista de headhunting. Me dice, no, dejate de joder, tenés que emprender, y algunos medios no me dijeron nada, pero otros fueron buena onda y me sinceraron con con que tenía que hacer eso. Y un poco a veces nosotros lo hablamos mucho con los emprendedores. Es como que emprender no tiene mucho sentido, o sea, y realmente en un proceso de toma de decisiones, o sea, haces el camino crítico a emprender y lo traes al presente, y seguramente te va a dar mal siempre respecto a otras alternativas profesionales, sobre todo a los 35 años, justo es un momento de mucho costo de oportunidad, y, pero no podés dejar de hacerlo cuando se te cae encima, ¿no? Cuando dejar de hacerlo sería una mala decisión, porque no podría soportarlo. Entonces un poco me terminé acorralando en la idea de volver a emprender. Amy Cargman lo puso en un curso que dio acá en Baikal como emprendemos porque no tenemos otra. Claro, en un momento quedás infectado de emprender, y nosotros lo vemos, a veces no pasa siempre así tan claro, pero de repente te cruzas con un emprendedor y le decís tipo, bueno, lo lamento, ahora vas a tener que hacer todo lo posible para resolver este problema que te encontraste, y no vas a poder dejar de hacerlo. Y tal vez tengas que entregar los próximos 15 años de tu vida sin darte cuenta si vas a llegar a resolverlo o no, pero no vas a poder dejar de hacerlo y vas a estar ahí contaminado de ese virus. Y es así, es un poco así. Buenísimo. Encima Contá. encima es una trampa, porque a veces tenés indicios, porque lo mejor sería fracasar rápido, digamos, ¿no? Pero en general, en estas cosas de tantos desafíos de resolver problemas, si uno es serio, digamos, piensa en largo plazo, se inventa la forma de no morir, es como que pospone mucho esa muerte y se va acercando a esa posibilidad, pero tampoco te asegura que estés, entonces es una trampa. Es como un videojuego, cuando estás por abandonar te tiran un pequeño Claro, éxito para que sigas jugando 2 horitas más. exacto. Es así. Mati, ¿y cómo sigue? ¿Te fuiste afuera o ya ahí fundaste Gridex? No, ahí, después de ese proceso medio falopa que me había inventado como para convencerme al final de que tenía que emprender, porque consultoría también intenté hacer y no me daba. Y dije, bueno, no, está bien, es acá, es hacer algo para vincular el mundo científico con el mundo del venture capital. Me interesaba mucho el mundo del venture capital, y tenía que encontrar algo yo también muy original, porque no iba a ser competitivo en el mundo de Venture Capital en lo que había, no tenía trayectoria ni validaciones suficientes como para poder competir en el mundo de Venture Capital como estaba descrito, entonces tenía que encontrar algo muy desierto. Y el mundo científico me interesaba porque me consideraba por ahí un posible interlocutor del mundo científico, en vez de hablar de transistores y circuitos integrados y bits, hablar de células y procesos de fermentación. Es como que tenía el mismo grado de superficialidad, pero el mismo grado de entendimiento de cómo funciona ese tipo de sistemas, ¿no? Igual los inversores no entendían ninguno de los dos, así que con que suene raro daba igual. Claro, claro. Entonces creía que podía tener esa sensibilidad para estar en esa conversación. Y dije, bueno, acá puede ser, pero no sabía nada de Venture Capital y no sabía nada del sistema científico. Entonces ahí de vuelta le dije a mi mujer, le digo, che, esto va a tener que ser al menos 3 años de incertidumbre de hacia dónde ir, y de estudiar y de meterme en la conversación, porque, o sea, no voy a poder salir. Entonces ahí como que me construí el espacio para poder tener 3 años de margen, para poder decir, bueno, vamos a ver si encontramos la forma de hacer un modelo sustentable para conectar Venture Capital y ciencia en Argentina y Latinoamérica. ¿Cómo arrancaste? Y ahí fue 2014, como que arranqué, y fue un año rarísimo, que siempre lo digo, que digo, en algún momento me gustaría volver a tenerlo, porque fue un año de apagar el teléfono y apagar el mail, y de repente es trabajar sin demanda, digamos, ¿no? Y trabajar sin demanda es rarísimo,
Y o sea, resolver problemas, ¿no? Que se te caen encima, es como que los resolvés, o no, pero estás en la tarea de hacerlo, ¿no? Como que te ocupa. Pero estar con la hoja en blanco y decir, oh, bueno, empiezo mi día, y yo me disfrazaba de persona que iba a trabajar y me iba a la vuelta del café a trabajar, porque en mi casa digo, no podía, y hacía mi oficina en el café, pero iba a las 8:30 y trabajaba de empezar a ver, bueno, por dónde empiezo, ¿no? Dónde empiezo a estudiar sistemas de vinculación tecnológica, qué pasa con el venture capital en el mundo, y cómo se relaciona con la ciencia, empezar a hablar con gente, entender qué estaba pasando, sobre todo acá en Argentina. Hice algunos viajes, empecé a ver cosas que había en la región y en Estados Unidos del tema, pero bueno, era como ir medio como armándome mi maestría ahí, yo para poder empezar a ser un interlocutor válido en poder construir una idea en cómo conectar ciencia y venture capital, ¿no? Entonces el año 2014 fue eso, y ahí como que llegó la idea que no había empresas en las que invertir en Latinoamérica, por eso no había venture capital y ciencia, porque no había empresas en las que invertir. Había entusiasmo y potencial científico para hacerlo, entonces ahí había que tomar una decisión de qué hacer con eso, y un poco ahí cae el modelo de decir, bueno, ya estaba el modelo company building, como que ya existía, había estado la experiencia de Quasar en Argentina, entonces la palabra, ¿viste? A veces que existan esas referencias, como que te abre ideas. Ya había algunos company building así, pero bien pharma, que es muy distinto después al modelo que hicimos nosotros, pero que ponían la palabra en conectar ciencia con venture capital, entonces como que eso te abre el juego. Entonces dije, bueno, es un company building con un fondo que haga este proceso de transformar científicos en emprendedores y que ayude en ese proceso a formular líneas de investigación en startups invertibles con lógicas de venture capital. También suponiendo que esos científicos iban a ser competitivos en el mundo, había elementos objetivos, porque una contra ahí también era por qué estos científicos van a ser competitivos en el mundo, aunque los formules de manera adecuada, y había elementos objetivos de, de- de- de científicos que habían estudiado afuera y que habían vuelto, científicos que están en conversaciones muy de nicho, y hay por ahí 4, 5, 10 grupos en el mundo, y uno de esos grupos estaba acá en cierto tema, y ese cierto tema podía tener un mercado relacionado suficientemente grande para pensar en la industria de venture capital. Entonces había elementos para decir, bueno, si formulamos bien, deberían ser competitivos en el ecosistema de venture capital global, digamos, ¿no? Entonces ahí llegó el modelo Company Building con final del proceso de Company Building invirtiendo en esas startups. Y ahí dije, bueno, voy a buscar, después de ese primer año, voy a buscar capital. Esto fue, 2014 fue como ese año de estudio y el costo Y era diseño. pagar un café para que no te echen del bar y arreglarte con tu familia. Sí. Y el momento en el que decís, bueno, lo voy a hacer, o sea, paso de estudiar a levantar plata y a hacer un company builder es 2015. No, claro, 2015 con el diseño claro, con una narrativa que está bastante bien, salí a buscar eso, y me pasó un poco lo que decía vos, como el mercado me dijo, no, o sea, es como que no va a ocurrir, o sea, no tenés track record ni en ciencia ni en venture capital, ¿por qué vos vas a ser la persona que transforme bien a estos científicos y los ponga en on track de venture capital? Y digo, bueno, pero ese huevo y la gallina, si no tengo la plata, digamos, y bueno, no sé, digo, resolvelo, pero nadie te va a poner plata para esto, o no te conviene perder un año entero para buscar plata con esto, entonces fíjate si podés hacerlo. Entonces ahí hice una vueltita más y dije, bueno, voy a ver si puedo empezar a poner en práctica esto sin la pata, inversión al final del camino con un fondo propio, pero sí haciendo todo el trabajo de transformación, digamos, ¿no? De esa ciencia. Entonces ahí agarré la mochila y empecé a recorrer centros de investigación en Argentina principalmente, y ahí estuve dando vueltas, digamos, por todo el país, desde Tucumán a la Patagonia, tocaba la puerta, decía, bueno, en algún momento voy a tener un fondo, pero en realidad si quisieran ustedes transformar esta ciencia en impacto,
hay que hacer un montón de cosas y eso, nada, requiere cierto expertise de cómo hacerlo, pero si hiciera, se podría traer capital y después se podría capital al mundo, miraban con cara medio de dónde está la estafa, pero por otro lado, nadie les tocaba la puerta, entonces era medio, bueno, qué sé yo, que venga y miremos los medios de reojo para ver que no se lleve nada. Y ahí empecé a armar mi base de datos. Ahí justo también me ayudó Esteban Campero, que después fue subsecretario de Emprendedores, a armar un mapa de los centros de investigación de todo el país. No estaba esa información, o sea, ibas al CONICET, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y no tenías fuentes claras de dónde estaban esos científicos y qué líneas de investigación tenían esos científicos, ni en qué investigaba cada uno, con qué porcentaje, o sea, no había información estructurada, pero también yo necesitaba estructurar esa información y hicimos un primer mapa con Esteban eh, para ver cuál era el potencial, digamos, ¿no? El universo total de científicos. Ahí empecé a identificar que la gran mayoría estaba relacionada a biotecnología, todavía no estaba claro que fuera biotecnología en ese momento. Entonces, todo eso fue 2015, empecé a trabajar con algunos proyectos, mapeé como 200 proyectos, 200 y pico de proyectos, y Proyecto empecé a será trabajar, un científico o un grupo de claro, científicos en, no sé, Catamarca sí. estudiando algo. Sí, Ese era un tres proyecto. cosas. Sí, un proyecto de tres cosas que sigue siendo las mismas tres cosas que vemos hoy. Es ciencia que sea relevante, o sea, buena ciencia. Yo ahí, nada, suponía, después sumando equipo científico, pudimos tener, desarrollar esas heurísticas para ver cuál es una buena ciencia o no, buen científico, de dónde viene, etcétera. Pero en principio era, bueno, un científico que debería ser bueno por donde está, aplicabilidad de esa ciencia en mercados relevantes para que las narrativas Venture Capital lo soporten, y intención de ese científico de estar participando en esta conversación sin mucha claridad, pero por lo menos diciendo, porque la gran mayoría de los científicos es como te dicen, no directamente, con mucha claridad, ¿no? Entonces hoy tenemos la sensibilidad que ya recomiendo un montón, que es un 10% de los científicos que tienen la apertura a participar de esta conversación, pero, pero necesitas esa intención que al final del día es el atributo más importante a relevar, digamos, ¿no? Quienes quieren entender este juego, quienes quieren participar de este juego, aún sin mucha claridad de qué se trata. Entonces esas tres cosas era considerado proyecto. Proyecto científico que podía ser materia prima para transformar en startup invertible con Venture Capital. Y de esos mapeaste 200. Claro. Empecé a trabajar con 4 o 5. Y de esos 4 o 5, ya 2016, dije, bueno, ahora tengo un poquito más de sustancia, ¿no? Para poner sobre la mesa esta oportunidad. También habían pasado cosas en el mundo, había surgido IndieBio en San Francisco, que depende de un fondo que se llama SOS Venture, que es el fondo más importante en early stage de Deep Tech, que lanzaba esta aceleradora biotech, pero que ya no era biotech tradicional de Boston de pharma, sino que era la nueva biotecnología, haciendo agroalimentos, diagnóstico, synthetic biology, como que esta nueva generación de empresas en donde yo creía que había más posibilidades en Argentina, en Latinoamérica para competir, no en el mundo terapéutico, que es muy difícil de competir fuera de Boston, San Diego, algo San Francisco y algo Washington, Nueva York. Entonces también se abría esa posibilidad. 2016 ya empezaba a estar esa narrativa más clara de esta nueva generación biotech. O sea, ahí en el 2016 aparece el de qué puedo jugar. O sea, tenías como una noción de lo que estaba pasando en el mundo, un mapeo más o menos interesante de lo que estaba pasando en Argentina o un poquito a nivel regional, y ahí surge la idea, bueno, ¿de qué juego? No me voy a poner a competir con Pfizer en no sé qué, sino que lo que voy a hacer es ¿de qué jugabas? ¿Cómo tratarías de definir ese tipo de proyectos que te parecía que tenían una chance a nivel global hechos desde no
Boston, ni San Diego, ni Nueva York. Bueno, iba a San Francisco, veía los proyectos de IndieBio y yo ya tenía un año y pico de experiencia viendo los proyectos científicos, las personas, los individuos y considerándome alguien que podía entender rápido la ciencia y ver si tenía potencial, digamos, ¿no? O la tecnología, ¿no? O cómo se traducía eso, y veía que esos proyectos crudos, o sea, eran súper competitivos en lo que yo estaba mirando de lo que estaba ocurriendo. Decía, esto que están planteando en IndieBio, que van a hacer de una levadura clara de huevo para poder sustituirla, bueno, eso son cosas que yo estaba viendo en Argentina, ¿no? Como que ese tipo de soluciones. ¿Veía la nueva molécula que va a curar el cáncer? No, no, eso no veía. Y cuando la veías en Boston, al equipo que estaba con la nueva molécula para curar el cáncer, decía, no, esto, acá no podemos ni jugar, no podemos ni empezar a hablar, digamos, ¿no? No porque no esté el talento, sino porque no estaban las trayectorias claras de la ciencia en Latinoamérica para poder competir ahí. Y muchas veces les digo a los científicos, ¿querés hacer eso? Andate a vivir a Boston y aliate con algún científico de allá para hacerlo, pero veía todo el resto de las cosas, en el agro, en los alimentos, en el diagnóstico, etcétera, de los proyectos que ya estaban saliendo a la arena, al Venture Capital en San Francisco, y yo ya tenía esa base de proyectos y decía, esto, nada, estamos en competencia. ¿Cómo definirías eso que prohíbe los proyectos en zonas más periféricas? ¿Es ausencia de capital? ¿Es costo de capital? ¿Es ecosistema? ¿Qué es? ¿Por qué una molécula que cure el cáncer sí en Boston y no en, no sé, en La Rioja? Sí, no es ni siquiera en La Rioja, tampoco es en Chicago. O sea, está tan concentrado el ecosistema, que creo que es el ecosistema al final del día, porque ni siquiera podés decir el país, porque a la Universidad de Chicago le cuesta tanto competir para desarrollar una nueva molécula como a un investigador del CONICET, digamos, ¿no? Pero creo que es el ecosistema que hace 30 años que desarrolla empresas biotecnológicas para la industria farmacéutica con un modelo que requiere poner mucha plata in advance y que para eso necesitas los verosímiles más fuertes y menos graves ante el fracaso, digamos, ¿no? Si al final del día tu equipo fundador que va a desarrollar la nueva molécula es un premio Nobel, bueno, es como que es lo máximo que tenemos para poder hacer, digamos, ¿no? Entonces, también como compensa en esos problemas de incentivos o de cómo las agencias, ¿no? de los diferentes participantes necesitan cubrirse más allá de buscar sinceramente el máximo potencial de éxito, también buscar cómo subsistir, digamos, ¿no? Entonces, ese modelo como decían en mi industria anterior, de broadcast, de televisión, a nadie echaron por comprar Sony, bueno, a nadie echaron porque un proyecto de Harvard de un premio Nobel fracasó en un fase 2, digamos, ¿no? Como que, entonces, eso es un ecosistema súper súper cerrado, en el cual yo creo que no tenemos masa crítica para poder competir. Y por otro lado, la otra conversación era tan nueva en el mundo que estábamos en el momento cero, no había un circuito ya tan claro, porque por ahí si hubiéramos empezado hace 40 años o hace 50 años con una ciencia que hubiera retenido, con un Milstein que hubiera participado de esa conversación desde Argentina, bueno, hubieras construido los verosímiles de que se podía hacer desde acá. Nada, y eso no ocurrió hace 50 años atrás cuando empezó la industria farma, o 30 años atrás cuando empezó la industria farma biotech a crecer. Entonces, y ese momento estábamos en 2015, ¿no? Como que O sea, todavía no. es un segundo tren en el que lo podías agarrar desde la salida. Exacto. Y en donde los fundamentos, o sea, conocimiento científico versus conocimiento científico, o sea, no tendrían que variar. No, si vos podés poner lo más rápido posible en ese ecosistema que no tenés, pero sí estás produciendo con conocimiento, que es bastante flat el acceso al conocimiento en el mundo, en líneas de investigación que no se diferencian tanto por toda la guita que está encima, porque en cáncer vos tenés mucha guita en los ecosistemas de Boston previo al Venture Capital, pero en hacer una levadura para, bueno, tanta plata de research para hacer previo a eso,
no te va a diferenciar cuánto podés llegar. Entonces, nada, era el momento de entrar en esa conversación y entramos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero en principio, cuando vamos en 10 años, no va a ser, no, Latinoamérica no puede competir. Bueno, va a haber 200 empresas ahí dando vueltas que van a estar en la conversación. Me hiciste acordar a Jeff Bezos cuando un periodista lo trata de hacer hablar mal de la NASA y dice, todos los que hacemos aerospace, cuando él se compra Blue Origin, todos lo hacemos montados en la NASA, porque básicamente toda la infraestructura Claro, no la podríamos generar de manera privada. claro. Bueno, por eso, todos los que querramos hacerlo, lo vamos a hacer montados en la estructura de Venture Capital que hoy gravita alrededor de Silicon Valley y bueno, se están disputando un poco, pero al final del día es cómo entras ahí, digamos, ¿no? Esa es la plataforma de lanzamiento. Y estaba en la puerta abierta para entrar, ¿eh? Y nada, intentamos entrar y seguimos empujando para que esa entradita que tuvimos a poco sea relevante, ¿no? Y cumpla la promesa. Todavía Buenísimo. Y hay que contados recorrer. 2016 a la actualidad, ¿cómo fue No, el primer Spark, así lo que, digamos, que te dio la posibilidad de arrancar dentro de lo que se pueda contar? sí. Y digamos, cómo evolucionó y en qué estás hoy. Bueno, 2016 me lancé de vuelta a hacer el fundraising. De todo mi proceso, siempre todos los caminos conducían a Hugo Sigman como el referente que podía hacer una apuesta inicial para esto, pero yo siempre como que fui cauteloso en decir, bueno, ¿en qué momento, cuándo eso va a ocurrir? Y yo ya venía hablando con Graciela Sicha, que trabajaba con él directamente en toda la relación de I+D y el mundo científico, y en un momento en abril, mayo de 2016, le dije, bueno, ya estamos ya estoy para hablar con Sigma, es ahora. Me iba a ir a Tucumán a un evento y dije, lo voy a taclear ahí o vos me haces la intro, y al final ella me hizo la intro, tuvimos una primera reunión que estuvimos como una hora y pico charlando, él se enganchó y yo también le ofrecí algo muy chico, ¿no? Le dije, bueno, hagamos un fondo de $1 millón. Yo sigo apostando, esos 3 años que me había propuesto se estiraban más, ¿no? Porque un fondo de $1 millón no era suficiente como para que yo pudiera vivir de eso, y tampoco armar equipo, o sea, nada, seguía yo bancando algún equipo que había armado, y, y probemos. Y ahí él me sumó a la conversación en la Cámara Argentina de Biotecnología, se sumaron los Vagos, se sumó Gador, se sumó Vicentín en su momento, y armamos ese primer fondo prueba, que armamos las primeras 5 empresas. Y yo dije, bueno, armemos estas 5 empresas, vemos, y después cómo funciona, y después resolvemos qué hacemos. Y en 2018, después, 2017 terminó siendo eso, ese primer fondo, y en 2018 ampliamos, yo le dije, bueno, esto parece que puede funcionar, pero lo mínimo para que ustedes puedan diversificar también su riesgo en cantidad, 5 proyectos en este tipo de proyectos, muy riesgoso, es hagamos un fondo de $10 millones para hacer 30 empresas. Entonces, y ahí eso también había que medio cocinar un poco tema management fee, y yo, apilarlos primeros años, pero podíamos armar un equipo también para profesionalizar todo el proceso de intervención y todo ese modelo company building que eran unas ideas, pero no tenía procesos todavía, ¿no? Y en 2018 como que el año de arranque real de Griex y su modelo con equipo y sus procesos, etcétera, es 2018 con la segunda camada que invertimos. Y bueno, esas 30 empresas terminaron siendo 36. Y la foto a hoy de ese portfolio es que hay activas 34 empresas, porque una fue un write-off y otra fue un exit. Una de las empresas durante la pandemia que trabajaba con diagnóstico con CRISPR fue adquirido por una de las grandes tecnológicas que lamentablemente nos limitaron el disclosure del deal. No tengo claro si en algún momento eso se vence y vamos a poder contarlo más abiertamente.
Y hoy, contando ese éxito, todo el portfolio vale unos 530 millones de dólares, y con muchas empresas que están en procesos de crecimiento. Las empresas emplean más de 600 personas. Hay la mitad de los founders son PhDs, científicos, llevando adelante sus compañías. Más de 25 empresas de las 36 ya recibieron capital de otros inversores, que al final del día, por ahora, ese es el máximo éxito que nosotros ponemos sobre la mesa, porque es como que está demostrando que podés participar de esa conversación, de que se abrió un poco esa puertita, que si formulás bien sos competitivo. Siempre es más difícil hacer fundraising viniendo de Latinoamérica en Estados Unidos, sobre todo en estas cosas que son promesas, no hay negocios en marcha, pero está ocurriendo, digamos, ¿no? Como que está ocurriendo que compiten, y con eso en 2022 lanzamos nuestro segundo fondo, que por ahora es un fondo de 30 millones de dólares, y en las cuales ya invertimos en 20 empresas nuevas, o sea, tenemos un portfolio de 56 empresas, y ya no estamos solo en Argentina, tenemos empresas en México, Colombia, Chile, Uruguay y Brasil. Ya tenemos una persona en Brasil hace 2 años, hace unos 6 meses en México una persona, y bueno, vamos hacia profundizar en la región y hacia seguir aprovechando esta oportunidad de seguir transformando ciencia en impacto concreto. Que te sumo una cosita más, te meto yo creo que una cosa que también se sumaba en esa época, 2015, que también abría la puerta a esta nueva biotecnología, es que empezaba a crecer también las narrativas respecto de la necesidad de transformación de matriz productiva en todas las industrias, ¿no? Mucho impulsado sobre todo por cambio climático, pero ya no en pensar las renovables, sino en pensar la transformación de la matriz productiva, en tanto el agro, los alimentos, la medicina personalizada, toda la industria basada en la petroquímica. Entonces eso, la biotecnología emerge como una gran oportunidad para eso también. Bueno, y ahora estamos en esa ola que va, creo yo, a acelerarse mucho esa narrativa de cuánto la biotecnología puede aportar a esa transformación de la matriz productiva y a esa captura de carbono, reducción de carbono que necesitamos, aunque sea plato a mierda, pero bueno, ya es como que los escenarios que se proyectan no parecieran dejar de depender de los hidrocarburos. Entonces, si estamos comprados a ese futuro, bueno, también vamos a tener que buscar una solución de sacar el carbono de la atmósfera. Mati, ¿cómo decidiste esas 50 y pico de inversiones? ¿Es algo más top-down digamos, en que vos y el equipo piensan que quieren construir una compañía que haga esto o que solucione este problema y eso lo cruzan con el mapeo de científicos que tienen y de emprendedores que tienen y la arman intelectualmente ustedes? ¿O te encontrás con alguien que te parece un crack en la Universidad de Rosario y le falta el emprendedor y lo conoces al emprendedor de otro lado y haces un casamiento ahí y ustedes lo que hacen es armar la cáscara, pero lo intelectual de alguna manera lo adquieren? ¿Cómo funciona? O un mix. No, está buenísimo porque mi idea, digamos, porque la idea de diseño siempre como que te fuerza a querer resolver un problema que identificás. Entonces, a partir de resolver el problema, ves cómo tienes que juntar las partes para poder resolver ese problema. Y a nosotros, sin pensarlo, de hecho, el otro día hablando con una persona de diseño, me dice, pero pará, ustedes, o sea, es como que van al contrario de un proceso de diseño, digamos, como tiene que ocurrir, porque no nos pasó eso. O sea, yo pensaba que iba a ser así, y al final nos pasó que había tantas posibilidades de tantas especificidades científicas que pudieran potencialmente resolver algo, que el trabajo iba a ser al revés, era encontrar esas personas que pudieran ser relevantes en términos científicos, en términos personales para resolver cosas, y darnos vuelta y juntos trabajar en qué podés resolver con este conocimiento que tenés. Después obviamente tiene que saltar el problema, pero la génesis es los capabilities de esa persona.
muchas veces ni siquiera es una patente, ni siquiera es un desarrollo concreto, ¿no? O sea, ¿qué O sabes sea, hacer? bien, bien Groucho Marx. O sea, hiciste el martillo y después vas a buscar clavos por todos lados. Exactamente. Que es contraintuitivo para un proceso de diseño, y hasta por ahí te dirían que está mal, pero se nos cayó encima esa forma, digamos, ¿no? Como que al final del día funciona mucho mejor, no queriendo forzar al científico a llevarlo hacia un lugar, sino decir, bueno, ¿dónde te sentís bien? ¿Cuál es tu centro del ring? No, haciendo esto. Bueno, pero esto por ahí ajustando este tipo de clavo, no, pero vení que busquemos a ver si hay otros clavos que están un poquito más apropiados para martillar, y hoy es eso, o sea, es casi, a veces nos tentamos con decir, no, bueno, esta idea podríamos, pero no ocurre, no ocurre de forma sistémica, ¿no? Que es lo que nosotros vemos que puede ocurrir, crecer y hacerlo masivamente, es encontrar a esas personas que tienen algo y ver dónde va a impactarse algo. Buenísimo, Mati. Y ahora, ya parados en el presente, pero mirando o tratando de orejear el futuro, ¿qué, por dónde ves que viene? ¿Qué cosas interesantes están pasando y hay en el horizonte, tanto a nivel tecnologías como a nivel problemas? O sea, si tuvieras que especular con las próximas décadas de Gridex y en general de la industria de la biotecnología o de lo que vos llamaste la nueva biotecnología. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te imaginas? Bueno, creo ahora justo estamos en un proceso de pensar si no hay que enfocar en algo de todas esas cosas que pueden llegar a ocurrir. Y la conversación que más nos está convocando, pensando en que hay como un desfasaje muy grande entre lo que necesitamos y lo que hay, es en la captura de carbono o en la reducción de carbono de la atmósfera, ¿no? Como que todos los indicadores que me voy cruzando y las señales, te devuelven que el mundo está súper comprado en petróleo por los próximos 30 años, y por otro lado, que la información, por lo menos del organismo como más respetado que dice IPCC, te dice, no tenemos muy claro qué va a pasar si en los próximos 10 años seguimos emitiendo como estamos emitiendo y no. Entonces, eso no te deja mucho tiempo para el catch-up de las renovables, eh, no te deja tiempo para organizar a la humanidad para poder salir de los hidrocarburos. Los incentivos para seguir haciendo hoy, o sea, no hay mejor negocio en la humanidad todavía en términos de retorno y en términos de deployment de capital que el petróleo. Es muy difícil de competir, no solamente por retorno, sino por el deployment de capital. O sea, como que simplificás mucho. Buffett no para de comprar petróleo ahora. Es ¿En serio? impresionante. Sí, sí. Bueno, entonces, decir, bueno, si esas compañías están compradas, que son al final del día las que tienen más capacidad de deployment de capital, más ingeniería financiera, más sofisticación de deployment también operativo, están comprados 30 años, al menos por un hedging, deberían tener que querer no pensar en las renovables, porque no te dan, pareciera que no dan las curas, hay que ver, digo, después, viste, como demasiada información, como que es difícil al final tipo, tener claro qué pasa, pero pareciera que no te dan los tiempos para hacer el catch-up con renovables. Entonces, y bueno, deberían estar comprados medio plato mierda a ver de capturar carbono de la atmósfera, porque si no, como que realmente entras en una incertidumbre muy grande de cómo vamos a convivir con esa inestabilidad climática, digamos, ¿no? O sea, si lo tengo que poner en lenguaje muy sencillo, vos ves una oportunidad fuerte en venderle a las petroleras una solución para los próximos 30 años hasta que las curvas con las renovables efectivamente se corten. Sí, lo veo más corto, lo veo una opción de transformar conocimiento científico en posibles soluciones que debieran ser exponenciales y aún no sabemos, porque si no, no llegamos a tener un diseño para los próximos 10 años de las soluciones que ellos mismos van a necesitar para no salir de los 30 años de petróleo que tienen proyectado.
Entonces es como más corto, es decir, mira, no, con la única, o sea, Nature Based Solution están encaminadas un montón de cosas, vamos a seguir plantando árboles y vamos a seguir haciendo agricultura regenerativa, está bien, pero no te alcanza. O sea, para sacar 50 gigatoneladas del aire o las que sean necesarias. Entonces, si hay mucho también inversión ahí, no te da el tiempo de deployment, no te da tampoco, si lo hicieras perfecto, no te da las plataformas de la Tierra para poder compensar con Nature Based Solution. Entonces, ponerle que sea el 50% de eso, no están claros los números, ¿no? Pero ponerle que sea el 50%, bueno, y el otro 50% lo tenés que resolver con cosas que no sabés que existen. No van a ser renovables, ya lo sabemos, o no sé, puede venir un breakthrough tecnológico mañana y lo resuelve. Pero en principio es capturar carbono, y eso lo vas a tener que resolver con lo que tenés. ¿Qué es lo que tenés? El conocimiento científico. ¿Cómo lo transformás? Bueno, hay que ver cómo ponerse en valor, y es un poco decir, bueno, poné los próximos 10 años plato de mierda acá para ver si podés traer esas soluciones. Ni siquiera es, te voy a traer las soluciones para los 30 años, es la opción de explorar el conocimiento científico disponible para ver si a partir de ahí podés traer tecnologías de captura de carbono exponencial, ¿no? Entonces, es como, y eso en términos de el potencial de inversión y de ese deployment de capital que podés hacer en esa dinámica es insignificante para la industria del petróleo, ¿no? Entonces, como que tendría que tener sentido al menos en un hedging, por lo menos de decir, bueno, estamos haciendo todo lo posible para poder traer tecnologías exponenciales de captura de carbono. No hay más para hacer que poner, no sé, algunas decenas de billions de dólares en esto en los próximos 4 o 5 años, y algunas cientos de billions en los próximos 10, ¿no? Que tampoco es tanto, ¿no? Mati, segunda pregunta cliché de la tarde. Inteligencia artificial generativa, todo el boom que estamos viendo, digamos, que probablemente no sea solo un tema retórico, sino que efectivamente están pasando cosas, están moviendo market cap de un montón de empresas, desde Nvidia grande hasta chiquititas, y obviamente biotecnología es algo que debería estar impactado por este crecimiento de inteligencia artificial. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué te imaginas? ¿Qué está pasando? Y si hay algo que te imaginas que vaya a acelerar o a cambiar en el mediano plazo todos estos cambios que se están produciendo en inteligencia artificial. Sí, la biotecnología, la vieja y la nueva, ¿no? Esta que decimos la nueva biotecnología, no solo farma, es digital. O sea, la biotecnología es digital. Entonces, al ser digital, eh, estamos en entornos de datos, y al estar en entornos de datos, o sea, sigue las mismas lógicas que cualquier cosa que te imagines con inteligencia artificial en cualquier otra industria. Entonces, está en esa conversación. No hay empresa de biotecnología que no esté teniendo, incluso las nuestras, que son mini, pre, pre, pre-startups, digamos, como que proto-startups, digamos, ¿no? Como que podríamos decirles, todas tienen alguna idea de cómo van a incorporar análisis de datos en su modelo de negocios. Nosotros incluso ayudamos a armar un equipo de data science, porque también ir a buscar ese expertise data science con mirada biotecnológica no es tan fácil, digamos, ¿no? No hay mucha gente con eso. Hay bioinformáticos, pero es como que por ahí están son más específicos en el mundo genético, y es mucho más amplio que el mundo genético. Entonces armamos un equipito medio SWAT Data Science para poder abrirle el juego de la conversación a los startups, para todo aquel que el equipo fundador tenga con qué para ir a esa conversación. Pero casi que hace 2 o 3 años empezamos a explorar, y hoy te diría casi que no hay empresa que desde el comienzo no tenga esa conversación. Entonces eso se va a caer, y ponerlo en las curvas que te imaginás de crecimiento y de problemas y de potencialidades, eh, que ya tenés para otras industrias, ponerlo acá también, porque la biología es digital. Matien,
5 minutos paso a que te hagan un par de preguntas por chat y elegís, pero te hago una última. De tus 50 y pico de empresas en el portfolio, contanos un par que te vuelen la cabeza. ¿Cuál es? Digamos, las otras 48 no lo van a ver, así que no se ofenden. Sí, bueno, viste, claro que siempre, no, pero se puede contar porque también lo pones en términos de las trayectorias, ¿no? O sea, hay una de esas es Stam, eh, que tiene una trayectoria también como muy poco probable, ¿no? Como esta definición que decía Emi, que surgieron queriendo hacer levaduras líquidas para la industria de la cerveza artesanal, pero ya con la cabeza de descentralizar esa producción. Cuando pensaron que había que descentralizar eso, lo iban a hacer con la tecnología disponible hoy de bioreactores, o sea, de proceso de fermentación, que es tanques de turbulencia. Hicieron cuenta que esa tecnología no les permitía descentralizar y crecer de forma exponencial, entonces empezaron a ver qué tecnologías disponibles había en el mundo para hacer una alternativa más concentrada, más con posibilidad de digitalizarse, y encontraron la microfluídica como esa posibilidad, una tecnología que viene creciendo mucho. Y vieron que en microfluídica, en devices 3D de microfluídica, podían hacer la mímica de la reproducción de células como ocurre en la naturaleza, que es como que las células en la naturaleza se reproducen en flujos laminares, ¿no? Se encuentra la célula con los nutrientes y se van reproduciendo en flujos laminares, no en turbulencia como ocurre en un bioreactor. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo hacemos la mímica de esa naturaleza en un bioreactor impreso 3D? Y funcionó los principios básicos de reproducción de células en eso en una escala de mililitros. Entonces dijeron, bueno, pasamos a, a escala de 1 litro, busquemos la impresora que nos va a permitir imprimir lo que imprimimos en unos mililitros, en 1 litro. No existía impresora en el planeta que pudiera hacer eso, y dijeron, bueno, ¿qué hagamos? ¿Qué hacemos? Se nos fue a la mierda todo, no, hagamos la propia impresora. Se hicieron su propia impresora, funcionó, y ahora están imprimiendo esos bioreactores hasta de 30 litros, y están en una intersección de oportunidad que a veces que es muy difícil de encontrar. O sea, todo el potencial de la biotecnología, o gran parte del potencial de la biotecnología, termina reduciéndose a reproducir células en entornos controlados, que eso es los fermentadores, ¿no? Eh, esa tecnología son grandes plantas, grandes tanques de fermentación que requieren mucho CAPEX, curva de aprendizaje, para poner en marcha esas plantas, y que hoy es el principal cuello de cuello de botella de la biotecnología. De hecho, la pandemia nos trajo esa limitación porque necesitábamos hacer 15.000 millones de vacunas en un año y teníamos capacidad para hacer 5.000 millones de vacunas. Una vez una persona me decía, no hay acero inoxidable suficiente en el mundo para que podamos hacer 15.000 millones de vacunas en un año, ¿no? Entonces es una limitación estructural para la biotecnología hoy actual, que es nada del potencial que tiene la biotecnología. Entonces se encuentran ellos con esta posibilidad de interrumpir ese proceso, esa instancia de la biotecnología, que es la última, que es escalar ese proceso de crecer células. Y lo están haciendo de una forma que, si funciona, todavía tienen incertidumbre tecnológica por delante, si funciona, realmente es una disrupción muy grande, es una disrupción a nivel global. O sea, realmente son la empresa que hoy está más avanzada en el planeta en esa tecnología. No te implica que sean los que vayan a ganar la carrera, ni mucho menos, pero una empresa de ese tipo que va a cambiar la forma en cómo se escalan células en el mundo, en los próximos 10 años va a existir y va a valer decenas de billones de dólares. No puede no ocurrir por la presión que va a haber para traer nuevas soluciones, y porque ya está lanzada esa carrera, y está participando de esa conversación, y tiene 200 personas trabajando, casi todos científicos, en Microcentro, ahí en Maipú y Juncal. Y nada, ahora están en un proceso de su serie B, y también avanzando con eso muy bien, para seguir profundizando. Quieren tener una primer foco de producir anticuerpos monoclonales con esos bioreactores, pero podrían realmente hacer cualquier cosa que tenga eh, células que necesitan ser crecidas, ¿no? Eran alumnos de Baikal cuando eran dos, en el taller de Sí, emprendedores. Muy bien. primos aparte. Fede y Yuyo, dos personajes divinos.
con mandarinas y mate. Sí. Em, ¿Qué y otra? otra rápida, una más terrenal que están haciendo eh, inoculantes, biofertilizantes, ¿no? También en línea con estas necesidades de reducir emisiones. Pero que el proceso es súper interesante de cómo se dio, también de cómo es ese proceso de discovery de estas oportunidades, porque la científica que lleva adelante este proyecto había ayudado a esta empresa que se llama Casper, que fue la que tuvo el éxito, a ir a buscar bacterias extremófilas en salares de altura en la puna catamarqueña. Porque lo de Casper querían buscar bacterias que no estuvieran mapeadas en el sistema científico porque querían encontrar mecanismos de CRISPR en esas originales para hacer su propia patente. Entonces tuvieron la idea de buscar bacterias extremófilas y encontraron en María Eugenia Farías quien los llevó a la puna a buscar esas potenciales bacterias extremófilas. Tuvieron las muestras, secuenciaron y encontraron la Cas, la enzima correcta para poder patentar, y nada, la historia de Cas. Entonces, cuando termina ese proceso, viene María Eugenia Farías y dice, bueno, ahora yo quiero tener mi propio startup. Bien, soy científica, quiero que esto ocurra. Bueno, pero ¿y vos qué sabés hacer? No, bueno, yo sé hacer bacterias extremófilas. ¿Y qué podemos hacer con esas bacterias extremófilas? Y no, bueno, puede ser porque crecen en salares de alturas, hacen crecer plantas más fáciles en esas tierras medias inhóspitas, y se podrían hacer biofertilizantes, ¿no? Que hoy es una industria que existe, pero se usa una sola cepa, que es un rizobio, y no se usan este abordaje de bacterias extremófilas para hacer inoculantes. Entonces, tradujeron esas bacterias extremófilas en inoculantes que nunca se habían hecho inoculantes o biofertilizantes con ese tipo de bacterias, y encontraron ese perfil de negocios, se llama Puna Bio, la empresa, y muy rápidamente, primer año hicieron una prueba de 400 hectáreas, al año siguiente hicieron 8.000 hectáreas de prueba, les fue muy bien, y al año siguiente, en 3 años, ya estaban vendiendo, el año pasado vendieron unas 80.000 hectáreas de producto, que no es nada, digamos, ¿no? Pero ya los pone en track de que es una empresa que está funcionando, y es, sobre todo en Estados Unidos, que estos biofertilizantes no se usan y cada vez hay más, no se usan mucho, como en Argentina, que se usa mucho biofertilizante, el 90% de las hojas se inocula con esto. Es una gran oportunidad, sobre todo por esta presión de reducir emisiones, que los fertilizantes son unos grandes emisores, ¿no? Uno de los grandes emisores de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero. Mati, espectacular. Te propongo cerrar la parte pública. Ahora sí cortamos el video acá y tenés 5 minutos más para Sí. tomar preguntas Y, de... y cuarto tengo que rajar, que tengo que... Perfecto. Bueno, entonces cerramos la parte pública. Muchas gracias por haber venido.